No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hace 30 años que se firmaba el Tratado de Paz egipcio-israelí, en Camp David, se conmemoró en Israel, les hablaremos de eso. También de un coro para los supervivientes de Auschwitz, supervivientes de la Shoah en general. Lo específico de este coro es que está compuesto por jóvenes palestinos de los campos de refugiados de Cisjordania. También hablaremos de Jean-Marie Le Pen, que ha vuelto a minimizar la Shoah y que se está intentando evitar a toda costa que presida el Parlamento Europeo. Y terminaremos la primera parte del informativo hablándoles acerca de las comparaciones odiosas, en este caso entre animales y judíos. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos ahora dándole la bienvenida a Jordi. Jordi. Hola, Masha, ¿qué tal? Bien, como de costumbre, los viernes ustedes saben que tratamos Israel de una manera un poco más superficial, porque para entrar en profundidades les recomendamos que escuchen el programa Desde Israel con nuestro corresponsal que está en Tel Aviv, con Sale Mergui, donde hablamos básicamente en este programa también del nuevo color, del posible nuevo gobierno israelí y de cómo están las cosas ahí. Bueno, empezamos hablando ahora mismo de ese acuerdo 30 años hace ya. Horizonte Web informaba ayer de cómo Egipto, Israel y Estados Unidos conmemoraron el miércoles el 30 aniversario del Tratado de Paz egipcio-israelí de Camp David, con discursos en los que reconocieron que el compromiso no se cumplió plenamente. En una ceremonia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, los embajadores dijeron que Egipto e Israel debían garantizar que la sabiduría y la visión del fallecido presidente egipcio Anwar Sadat y del israelí Menachem Begin se conviertan en realidad. El tratado fue firmado el 26 de marzo de 1979 y, según los medios israelíes, los años siguientes fueron una paz fría que sobrevivió a una serie de desafíos, pero no se puede garantizar que dure para siempre. Así están los ánimos, que no pueden garantizar que se dure para siempre. El caso es que el embajador estadounidense en Israel, James Cunningham, dijo que durante los últimos 30 años todos los gobiernos de Washington han intentado avanzar a partir de ese acuerdo de paz bilateral y lograr una solución amplia para el conflicto árabe-israelí. Vino a decir que Barack Obama no iba a ser una excepción y que desde el primer día dejó claro que asume la paz de Oriente Medio como su prioridad. Por su parte, el embajador egipcio en Israel, Yasser Reda, explicó que para lograr una paz duradera entre Israel y sus vecinos árabes hace falta una solución justa para los palestinos. Él dijo que la tragedia del pueblo palestino es una fuente permanente de crisis. El diario Jerusalem Post publicaba ayer un editorial recordando el melancólico aniversario e instando a Mubarak, al presidente Hosni Mubarak, el presidente egipcio, a realizar su primera visita de Estado a Israel, siguiendo los pasos de Sadat, cuyo viaje sorpresivo en 1977 rompió el molde después de 30 años de guerra. También es verdad que últimamente hemos escuchado algunos rifirrafes en relación en concreto con Avigdor Lieberman, con el dirigente del partido Israel Beiteinu, que ya saben que entra a formar parte del gobierno como ministro probablemente de Asuntos Exteriores, y que hizo unas declaraciones un poco hirientes hacia los egipcios porque ningún presidente de Egipto había venido, porque Hosni Mubarak no había venido a Israel. Bueno, ponían el dedo en la llaga todos los ahí presentes, concretamente el embajador egipcio, hablando de la tragedia del pueblo palestino. La noticia que les traemos ahora queríamos traerla, salía publicada en el diario Haaretz y nos parecía que habla no llegamos a hablar de reconciliación, pero abre la puerta a la esperanza. Efectivamente, Masha, Haaretz publicaba ayer una información de Associated Press según la cual varios jóvenes palestinos de un campo de refugiados de Cisjordania cantaron para unos sobrevivientes de la Shoah. El coro entonó canciones de paz que, según el diario, consiguieron arrancar varias sonrisas a los presentes. Haaretz destacaba el hecho de que ni los supervivientes conocían el origen de los jóvenes cantantes, ni los chicos palestinos sabían que estaban interpretando unas canciones para personas que sobrevivieron al genocidio perpetrado por los nazis. De hecho, muchos de estos chicos ni siquiera sabían lo que es la Shoah, lo que es el Holocausto.
preguntaba el diario, la Associated Press, a algunos muchachos, entre ellos Ali Said, un chico de 18 años, que era el que tocaba los teclados, y dijo que sentía simpatía por estos supervivientes y que no sabía, que era su primera noticia acerca de la Shoah, no sabía que había habido 6 millones de judíos asesinados. Decía Zaid, este muchachito de 18 años, que solo gente que ha visto el sufrimiento, que ha sufrido, pues puede entender el sufrimiento de otro, refiriéndose al sufrimiento del pueblo palestino. Dice que solo un pueblo que ha sufrido puede entender o puede llegar a apiadarse de ese sufrimiento que ha vivido el pueblo judío. 13 músicos entre 11 y 18 años de la String of Freedom, y una orquesta muy modesta de Jenin, del campo en Jenin, en el noroeste de Cisjordania. Y muchos palestinos jóvenes, explicaba el diario, no habían visto a un israelí civil anteriormente, solamente habían visto soldados, y entonces esto les había sorprendido. Y algunas de las frases que se podían leer de estos eran, por ejemplo, la de Ahed Salameh, de 12 años, que decía que no se parecían a estos israelíes a los palestinos, refiriéndose esencialmente a la gente mayor. Dice que los hombres mayores israelíes pues los veía con pantalones, con t-shirts, con camisetas, y que las mujeres pues incluso llevaban pintalabios, y que esto no era para nada la imagen que tenía de la gente mayor que viene desde Palestina. En fin, lo importante, desde luego, de esta noticia es el hecho de ver que se podían encontrar estas sensibilidades y haber, probablemente el haber sacado algo en claro, algo en limpio, y nos parecía una noticia bastante bonita para traerla aquí. Seguimos, dejamos lo bonito, desde luego. Seguimos hablando de Holocausto, pero en este caso desde los que lo denigran, desde los que lo minimizan o casi querrían, pero no se atreven a negarlo. Y hablamos, Masha, del líder de la extrema derecha francesa, Jean-Marie Le Pen. Quedó expuesto el miércoles a nuevas causas judiciales y a una sanción simbólica del Europarlamento al calificar nuevamente de detalle histórico la existencia de cámaras de gas nazis. Objeto de una controversia en el Parlamento Europeo en Estrasburgo por la posibilidad de que presida la próxima sesión inaugural de esta institución, Le Pen reafirmó que era una evidencia que las cámaras de gas fueron un detalle de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Le Pen respondía así a las acusaciones difamatorias que a su entender recibió de parte del presidente del Grupo Socialista, Martin Schulz, quien lo había calificado el martes de viejo fascista y negacionista del Holocausto. Lo abucheaban el resto de los europarlamentarios, pero esta no es la primera vez que Le Pen hace estas declaraciones. Creo recordar que ya lo hizo, no sé si en los años 80 o en los 90, pero lo ha hecho varias veces, ha insistido en decirlo, y claro, el gran problema es que tienen miedo de que Le Pen pueda llegar a presidir la próxima sesión inaugural del Europarlamento. Le corresponde, ¿por qué? Porque es el mayor del Europarlamento, tiene 80 años. En ese sentido fue una iniciativa del Partido Socialista Europeo y del Partido Unido por los Verdes de tomar todas las medidas posibles para impedir que Le Pen presida la sesión inaugural después de las elecciones europeas del 4 al 7 de junio. Los principales grupos políticos tendrían que modificar el reglamento interno de la Eurocámara para que el decano no presida las sesiones inaugurales. Jean-Marie Le Pen, como ven, está siendo objeto de todas las críticas. El Partido Socialista, el Partido Verde, no se han quedado solos. Hay que decir que el jefe del grupo del Partido Popular Europeo, el francés Joseph Daul, anunciaba que se unía a la propuesta de los socialistas y los ecologistas, que estaban dispuestos a tomar todas las medidas. Así que la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, presidido por el eurodiputado conservador Patrick Goubert, anunciaba el miércoles que examinaría la posibilidad de iniciar una causa judicial contra el líder del Frente Nacional. Otra causa más. Y vamos terminando con otra noticia. También habla esta de la Shoah, en este caso de comparaciones bastante espeluznantes. Nos llega desde Alemania. La agencia EFE informaba ayer de que el Tribunal Constitucional alemán ha prohibido una campaña de la Organización para la Protección de los Animales, conocida como PETA, que compara las condiciones de la cría masiva de ganado con las de las víctimas del Holocausto en los campos de concentración nazis. La sentencia hecha pública prohíbe a PETA continuar con la campaña iniciada en 2004 bajo el lema «El Holocausto en su plato», en la que comparaba imágenes de prisioneros vivos y muertos de campos de concentración nazis con las de animales
animales enjaulados o apretados en estrechos establos. El Constitucional alemán confirma así una sentencia anterior de un tribunal berlinés tras una demanda presentada por el Consejo Central de los Judíos en Alemania y contra la que había apelado ante la máxima instancia judicial alemana esta organización de protección de animales. Los jueces del Tribunal Constitucional alemán consideran que la campaña no atenta contra la dignidad humana, pero confirman en la sentencia que sí viola los derechos de personalidad e imagen de los judíos en Alemania. Bueno, la verdad es que uno piensa que todos los analistas dicen que se pudo llegar a la Shoah, entre otras cosas, precisamente por la animalización de sus víctimas, por el hecho de restarles su condición de seres humanos. Probablemente este tipo de comparación va en ese camino, aún teniendo unas intenciones absolutamente distintas y probablemente muy nobles, pero desde luego son esos los niveles, son esos, los límites de los que hablamos muchas veces aquí y que no se deben traspasar. O por lo menos eso parece que han juzgado también los jueces del Tribunal Constitucional alemán. Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Nos encontramos la semana que viene. Nosotros ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, esperando las últimas noticias culturales de la semana. Muy bien, pues empezamos con una muy buena. Esto ya me encanta. Zoli Volodarsky. Esto me encanta. Que hay que decir que es escritor, guionista, dramaturgo, pero hay algo muy importante en su trayectoria, que es el fundador de Radio Sefarad. Efectivamente, y director honorífico. Exactamente. Bueno, Zoli Volodarsky escribió una nueva obra de teatro que se titula Avapiés, que va a presentar el próximo 2 de abril en Madrid, en el Museo de los Orígenes, que es la Casa de San Isidro, ahí en La Latina, a las 7:30 de la tarde. Pues nosotros, digo, segurísimo, no es suficiente para, es que para lo seguro que es que vamos a estar ahí. Nos vamos a dar libre y todo, vamos a estar ahí. Sí, perfecto. Ese día no hay radio, vamos todos a... Bueno, hay radio, escuchen la radio. Trabajaremos un poquito antes, pero vamos. Exacto, y luego nos iremos para presentar esta obra que, bueno, se presenta el libro por el momento, vamos a ver cuándo se va a presentar ya en escena. Es una historia de una familia de conversos en Lavapiés, a principios del siglo XIX. Así que... Durante las invasiones napoleónicas, realmente vale la pena. Vale la pena. ¿Qué más? Luego les quería contar que esta semana Casa Sefarad Israel firmó un convenio con la ECAM, la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, de colaboración para el fomento de la producción cinematográfica de Madrid e Israel. Eso significa que habrá este año varios programas de intercambio de estudiantes y de profesores. Pero qué buena noticia. Sí, no, me parece fabuloso. Hoy soy muy de... No, pero qué bien, Ana. Obviamente proyecciones, que en cada escuela se van a proyectar películas de cortometrajes hechos por estudiantes del otro país. Y también una convocatoria, eso es para la ECAM. Casa Sefarad va a premiar con la producción de una película, un documental relacionado con la cultura judía, que pueden proponer los estudiantes de la ECAM. Parece una muy buena iniciativa. Muy buena iniciativa. Seguro vamos a seguirla para ver. Además, estás hablando en el terreno de los futuros creadores, francamente es interesante. Y además, cuando estamos últimamente escuchando tanto hablar de boicots y ves que se avanza por otros lados... Estos convenios son los que necesitamos. Pues hay que felicitar a Casa Sefarad Israel, sin duda, por esta noticia. ¿Y qué más? Y, por último, una exposición que se inaugura el 3 de abril, la próxima semana, de Vera Hachuel. Esta vez va a ser en el Museo Judío David Melul en Béjar, en Salamanca. El tema de esta exposición es el agua. Se trata de nuevos óleos y objetos. Bueno, ya la habíamos entrevistado aquí alguna vez. Ella hace algunos objetos muy bonitos, tipo cajas con cosas adentro. Creo que la vamos a volver a entrevistar sobre este tema, porque además se ve que es muy bonita esta exposición.
La pueden ver a partir del 3 hasta el 30 de abril. Sí, yo he estado viendo el díptico donde se ven algunas imágenes y la verdad es que tiene pinta de ser una preciosidad. Sí. Evidentemente por lo expuesto, pero también por la forma, por cómo lo están cuidando. Así que nada, pues también otra excelente noticia, Ana, muchas gracias. Qué bien terminar así la semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hasta el martes. Señoras, señores, muchísimas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Si todo sigue su curso como debe seguir, pues hoy sabremos cuál es el nuevo gobierno. Hoy informará Bibi Netanyahu, por fin, de quiénes serán los rostros que gobiernen a continuación los próximos, en principio, 4 años en Israel. Vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de un informe según el cual, si recuerdan aquellas denuncias que hicieron los soldados respecto a prácticas ilegales y terribles durante la operación Plomo Sólido, bueno, pues según un informe estas prácticas no habrían tenido lugar. También hablaremos de Mauthausen. ¿Por qué? Porque se ha aceptado aquí a trámite en España un juicio en la Audiencia Nacional. Esto ha sido presentado por 2 supervivientes, 2 españoles. Y además nos acercaremos a una nueva página web donde se nos enseña cómo luchar contra la Shoah. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda tendremos noticias de corte cultural de la mano de Ana. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Hola, Masha, ¿qué tal? Bueno, bien, esperándote para que nos cuentes qué va a pasar con este gobierno israelí. Pues según informaba ayer la agencia France Press, el designado primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ultimaba ayer la formación de su gabinete, un día antes de presentarlo ante el Parlamento, en medio de inquietudes de la comunidad internacional sobre el futuro de las negociaciones de paz con los palestinos. El lunes, un responsable de su partido explicó que Netanyahu presentará el martes por la noche su gabinete para la investidura en la Knesset. Este gobierno, bastante amplio, el 32º de la historia de Israel, contará con unos 30 ministros y media docena de viceministros. Y para quienes sigan las noticias, no hay que decirles lo complicado que ha sido conseguir llegar a formarlo. Varias carteras ministeriales han sido atribuidas, y lo estaban siendo a últimas horas del lunes, a los miembros del propio partido, bueno, no vencedor, pero a quien se encomendó que formara gobierno, al Likud, que sacaron 28 diputados. Digo no vencedor porque realmente quien sacó más diputados fue el otro partido, el partido de centro, Kadima, que sacó 28, el partido de Tzipi Livni, que por cierto dijo que hará una oposición responsable. Ya saben que el Likud tuvo que repartir sus carteras y ministerios, se han creado incluso algunos ministerios nuevos, ya que ya no quedaban ministerios sin cartera, para poder meter y permitir que entrara en el gobierno Ehud Barak con algunos de los miembros del Partido Laborista. La coalición quedaría entonces con Israel Beiteinu, que tendría 15 diputados, el Partido Laborista tendría 13, Shas 11 y Hogar Judío 3. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya saben que ha sido reservado a Víctor Lieberman, Defensa al jefe del Partido Laborista, Ehud Barak, que además era una condición casi sine qua non para entrar a formar parte de la coalición, y el de Interior al jefe del Shas, Eli Yishai. Una jugada de Bibi Netanyahu para que todos queden contentos. Lo que pasa es que no hay un solo analista que no prevea conflictos entre los protagonistas de este gobierno, porque son todos personalidades muy fuertes y además en algunos casos, como por ejemplo Israel Beiteinu y Shas, básicamente en desacuerdo desde las propias bases. Hay que recordar que Avigdor Lieberman proclama un Estado laico, habla de matrimonio civil, y Shas pues habla completamente lo contrario, con lo cual se avecinan meses movidos. Yo decía, en principio este gobierno debería durar pues 4 años, pero mucha gente habla que puede durar meses. También está ahí agazapada a la espera de ver qué ocurre Tzipi Livni. En fin, la emoción está asegurada.
Y seguimos. Por cierto, que Shimon Peres estaba de viaje y decidió volver, estaba en la República Checa, pero decidió volver para participar en la ceremonia de investidura, y por si alguien tiene ese gran miedo a Víctor Lieberman, tranquilizó a la comunidad internacional, dijo que el próximo gobierno israelí va a continuar con el proceso de paz con los palestinos y que habrá una continuidad, que seguirán las negociaciones. Así lo dijo el propio presidente, y también las últimas declaraciones que hizo Bibi Netanyahu parecían indicar que esa era la dirección hacia la que se dirigían el nuevo gobierno. Bueno, como les decía, ahora volvemos un poquito la vista atrás. Vamos a hablarles de la operación Plomo Fundido. Hace una semana apenas o dos, algunos soldados hacían unas declaraciones que se publicaban en el diario Haaretz y que ponían los pelos de punta. La Fiscalía Militar cerró ayer la investigación de una serie de supuestos casos de asesinato de palestinos por parte de soldados israelíes durante la ofensiva que Israel llevó a cabo en Gaza en diciembre y enero pasados. El ejército informó de que el fiscal militar Avi Mendelblit dio carpetazo al asunto al considerar, tras una investigación de la policía militar, que no hay pruebas delictivas en los relatos que fueron denunciados y que los soldados que prestaron testimonios no eran testigos directos. En Israel el escándalo estalló con fuerza hace 2 semanas, cuando la prensa local expuso los testimonios de varios soldados y oficiales durante una conferencia ante cadetes de una academia de preparación militar. Sí, ¿qué pasa? Que se oyeron un montón de comentarios diciendo que si se había mandado disparar sobre ancianos, etcétera. Lo que pasa es que a la hora de hacer una investigación nadie estaba en el lugar de los hechos. Todos contaban que alguien les había contado, que alguien había dicho que. Con lo cual, eso no se puede decir que sean pruebas muy sólidas de que algo haya sucedido, sino que da la sensación más bien de una cierta rumorología. Por ello, Mendelblit aseguró que la investigación apuntaba que los relatos fueron recogidos de tercero, que ninguno de los que lo hicieron fueron testigos presenciales, y que entonces, pues evidentemente, se daba por concluido este informe, que, por cierto, las denuncias de los soldados sí salieron en primeras páginas en los medios españoles. Suponemos que este desmentido, o bueno, este cierre de carpetazo será más bien entendido como que o bien que Israel no quiere investigar, o bien ni se informará al respecto. Seguimos. Venimos ahora a España. La lucha no contra el negacionismo ni mucho menos, sino la búsqueda de justicia, aunque muy tarde, pero desde España. Jesús Tello y Ramiro Santisteban, 2 españoles supervivientes de los campos de concentración de exterminio nazis, prestaron ayer declaración en la Audiencia Nacional de España en el marco de una querella que investiga a 4 exmiembros de las SS de Mauthausen, Sagenhausen y Flossenburg, residentes en Estados Unidos. El juez español Ismael Moreno les tomó declaración como testigos de los campos de exterminio. Tello, de 85 años y residente en la actualidad en Francia, recordó cómo a los 17 años fue uno de los 927 españoles que llegaron al campo de concentración de Mauthausen en Austria en un tren que partió de la ciudad francesa de Angoulême por orden del gobierno colaboracionista de Vichy. 5 años estuvo. Unos 7.200 españoles pasaron por Mauthausen, murieron más de 4.300. Ramiro Santisteban, por su parte, también llegó a Mauthausen a los 17 años, también deportado desde Francia por la connivencia del gobierno franquista, y consideró el otro día, ayer, cuando se le entrevistaba, que la justicia llega tarde, que se tendría que haber hecho justicia nada más terminar la guerra, que la mayoría no pagaron el mal que hicieron. Así lo hizo, haciendo alusión a algunos miembros o supuestos miembros de la organización de las SS, del batallón de las Calaveras, pues entre están algunos nombres como el de John de Manyuk, que ya saben que precisamente es otro de los juicios de los que estamos pendientes a ver si lo extraditan o no. Según la querella presentada por los supervivientes y por los familiares de las víctimas de los campos nazis, los 4 acusados participaban en la persecución y castigo de las personas que ingresaban en los campos. La toma de declaración a los supervivientes es la primera diligencia que acuerda el juez Ismael Moreno en relación con estos hechos desde que se admitiera el 17 de julio a trámite la querella. Según el juez, los hechos denunciados pueden constituir delito de genocidio, debe ser investigado por la justicia española en base al principio de jurisdicción universal. Y además pienso que también debe tener que ver, esto lo pienso yo a título personal, el hecho de que sean españoles precisamente, y por eso deberían, los tribunales españoles tienen supuestamente autoridad para juzgar estos hechos. Una de las cosas que comentaba Jesús Tello, uno de los supervivientes, es que las mentiras, que condenó muy violentamente las mentiras,
con brusquedad las mentiras de quienes niegan la existencia de las cámaras de gas. Según dijo, lo que le fastidia es que haya políticos que digan que esas cámaras no existieron, que es mentira, y dijo radicalmente las cámaras de gas existieron. Esto era en alusión a gente como el político francés Jean-Marie Le Pen, o bien este obispo lefebrista tan famoso que es Richard Williams. Precisamente de la lucha contra la negación hablamos a continuación. La agencia judía de noticias informaba ayer acerca de un nuevo sitio web para luchar contra la negación de la Shoah. La iniciativa, llamado Proyecto Aladín, depende de un sitio de Internet que también pretende contar la historia del Holocausto y ofrecer en árabe y farsi traducciones de libros, incluyendo el diario de Ana Frank. Entre quienes estuvieron presentes en la inauguración de este proyecto están el presidente senegalés Abdoulaye Wade, el expresidente francés Jacques Chirac y Abdurrahman Wahid, expresidente de Indonesia. También Simone Veil, una de las importantes políticas francesas y superviviente de Auschwitz. Y bueno, parece que se lo están empezando a tomar en serio, así que la verdad, ojalá sirvan para algo todas estas iniciativas. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperamos mañana. Me voy a hablar ahora de cultura con Ana. Querida Ana, bienvenida. Muchas gracias, Masha. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Muy bien. ¿Qué me traes hoy? Primero les traigo una exposición que se inaugura el 1 de abril que se titula La Biblioteca. Va a ser en la Biblioteca Miguel Hernández en Collado Villalba. Lo organiza Casa Sefarad de Israel. Se trata de fotografías que recrean libros que llegaron a Israel a finales del siglo XIX y principios del XX. Los hizo una fotógrafa, arquitecta argentina que vive en Israel, se llama Liliana Hellman. O sea, es un proyecto así bibliotecario, fotográfico, artístico, una cosa así. Suena muy completo en todo caso. Sin duda. Y la idea es que esta exposición, iba a decir esta biblioteca, no, esta exposición, la biblioteca se va a presentar en muchas bibliotecas en distintas poblaciones de la Comunidad de Madrid durante los próximos meses. O sea, cada mes van a ir a San Fernando de Henares, San Lorenzo del Escorial, etcétera. Ah, qué bonito. Sí, sí. Exposición itinerante. Exactamente. Bien, ¿qué más? Después les quería contar sobre la Orquesta Andalusí, que es pues una de las orquestas más importantes en la conservación del legado de la música judeo-árabe sefardí de Andalucía. Y el año pasado llegó la crisis financiera a muchas cosas de cultura, entre ellas a esta orquesta andalusí. La verdad es que fue una cosa muy trágica, y lo que decidieron hacer los participantes es que hace unos días en Israel organizaron un concierto que se llama bajo el título Génesis, como querían hacer una idea de un concepto de resucitar a esta orquesta. Hicieron un concierto enorme, todo voluntariamente, o sea, todos los que trabajaban en la producción, los músicos, todos como voluntarios, tratando de transmitir el mensaje de qué tan importante es este patrimonio que hay que seguir conservando, para ver si así logran llamar la atención de posibles financiadores para seguir adelante con el proyecto. Así que vamos a ver. Les deseamos suerte. Sí, la verdad, mucha suerte. Y por último, Alfonso Zapico es un joven ilustrador, hace cómics y todo tipo de cosas de este estilo. Tiene 27 años, es de Asturias y acaba de ser nominado como autor revelación del 2008 en los premios del Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que dicen que es como los Goya de los cómics. Él está muy emocionado, y esta nominación es por una obra que publicó hace pocos meses que se llama Café Budapest.
sobre un violinista judío que huye de Hungría y llega a Palestina, donde se enamora de una musulmana. Una historia, yo de estas historias que hasta que no vea el libro no les podré decir cómo es, pero bueno, desde luego suena... Hay que pedir el libro en todo caso. Yo creo que hay que pedir el libro porque suena interesante. Nos ponemos a pedirlo. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te esperamos mañana con más información. Hasta mañana. Señoras, señores, ustedes también ya saben que mañana tienen aquí otra cita con la actualidad. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Volvemos a hablar de cohetes Qassam. 3 caían al mínimo, por lo menos al cierre de esta edición, habían caído al menos 3 cohetes sobre territorio israelí. Afortunadamente no había habido víctimas. También ayer el nuevo gobierno, encabezado por Bibi Netanyahu, juraba su cargo. Vamos a darle un tiempo para que diga algo, haya declaraciones, veamos algún movimiento y hablaremos entonces de ello. Nosotros hoy, ¿de qué vamos a hablar en nuestro espacio informativo? Les vamos a hablar de nuevos datos acerca del antisemitismo en Europa, preocupantes. También de la lucha en Alemania contra los movimientos juveniles neonazis, y hablaremos además de 2 antiguos nazis y su lucha, la lucha en la justicia para que sean condenados. Todo esto será en la primera parte de los informativos. En la segunda vendrá Ana con noticias de corte cultural. Empezamos, Jordi, dándote la bienvenida a ti. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, empezamos hoy no en Israel, sino en Europa. ¿Cómo están las cosas con respecto al antisemitismo? La agencia de noticias Novosti informaba ayer de que el presidente del Congreso Judío Europeo y miembro del Buró del Congreso Judío Ruso, Moshe Kantor, declaró sentirse preocupado por el aumento del número de agresiones contra los judíos en Europa. En Bruselas, Kantor intervino en el simposio internacional Construimos Juntos el Futuro de Europa, organizado por el Congreso Judío Europeo y convocado bajo la égida del presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, la Comisión Europea y la República Checa, que ejerce la presidencia de turno de la Unión. Kantor explicó que las agresiones registradas tan solo en enero en países como Francia, Reino Unido y Bélgica constituyeron la mitad de los casos registrados en 2008. Kantor subrayaba que durante toda la historia europea el odio hacia los judíos ha sido un barómetro social, un indicador del estado de salud de la sociedad y de la percepción de los principios de la tolerancia y la coexistencia pacífica. En estas palabras se manifestaba el presidente del Congreso Judío Europeo. En su opinión, la situación económica, las dificultades que se están atravesando en estos momentos, el empeoramiento de las condiciones de vida, todo ello hace que la gente empiece a buscar a los culpables de todos los males y generalmente corresponde esa culpabilidad en el imaginario colectivo a los judíos. Sin embargo, Moshe Kantor también destacaba que no solamente contra los judíos, que también hay que tener mucho cuidado con ese odio a los musulmanes, a los gitanos, incluso a los europeos del este en Europa occidental. Hablaban del problema, del miedo ante el antisemitismo, pero desde luego subrayaba que no es el único problema. También el comisario europeo se manifestaba hablando que es la Unión Europea quien debe liderar la lucha contra el mal, así lo decía Jacques Barrot, que es el vicepresidente de la Comisión Europea, comisario de Justicia además, y que consideraba que el racismo y la xenofobia y el antisemitismo se han convertido en las mayores maldiciones de la sociedad moderna. No es tan moderno, la verdad, el antisemitismo. Podríamos buscarlo incluso en unas raíces un poquito más históricas, y probablemente la xenofobia y el racismo también. No es algo especialmente moderno y da la sensación de que por mucho que se utilizan palabras y por muchas cumbres y muchos comentarios y muchos análisis, sigue estando siempre ahí. Destacaba Jacques Barrot que cada país tiene que luchar por separado. Además de luchar como Unión Europea, cada país tiene que luchar por separado, y parece que eso es lo que está dispuesta a hacer Alemania. Según la agencia Reuters, el ministro del Interior alemán, Wolfgang Schäuble, declaró el martes ilegal la organización de extrema derecha Juventud Alemana Patriótica, diciendo que el grupo difunde propaganda nazi entre los jóvenes. La organización tiene varios cientos de miembros y el ministro la calificó de piedra angular del movimiento de extrema derecha con vínculos con el Partido Nacional Democrático, el PND. El ministro explicó que la policía había registrado viviendas y oficinas de la organización en 4 estados en la madrugada
madrugada del martes. Señaló que se habían dado lecciones a los niños en campamentos en los que se presentaban a los extranjeros y a los judíos como una amenaza. Bueno, y en las propias palabras del ministro, de Schäuble, con la prohibición de las juventudes alemanas patrióticas, se pone fin a sus nauseabundas actividades. Destacó este ministro, que por cierto ha incrementado de manera notable la presión sobre grupos de extrema derecha en el último año, dijo que se va a hacer todo lo posible por proteger a los hijos y a los jóvenes de esos cazarratas. Les leo textualmente las palabras entrecomilladas que nos hacía llegar la agencia Reuters. En mayo, el mismo Schäuble había ilegalizado otras 2 organizaciones de extrema derecha que presentó como reservas del negacionismo de la Shoah. Negar la Shoah, como saben ustedes, en Alemania sí es ilegal. Y hablando de Shoah, vamos a hablar de los perpetradores y de sus posibles juicios. La agencia EFE informaba ayer de que Josias Kampf, un antiguo miembro de las SS nazis, investigado por la Audiencia Nacional de España y colaborador confeso en varias masacres durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra en un limbo jurídico en Austria, después de su reciente deportación por Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses le retiraron la nacionalidad después de concluir que participó en la Shoah y lo expulsaron hace 10 días a Austria, país en el que vivía antes de emigrar a Estados Unidos en 1956, donde logró la ciudadanía en 1964. El Departamento de Justicia de este país consideró probado que el acusado formó parte de la denominada Operación Festival de la Cosecha, en la que tan solo 3 días fueron asesinados en noviembre de 1943 unos 42.000 judíos en el este de Polonia. 17 años tenía cuando asesinaba judíos, está acusado de haber colaborado en la muerte de 8.000 personas en Polonia, 400 niños entre ellos. Él asegura que fue forzado, que su función era vigilar, que los heridos estaban medio muertos, que no escaparan. Tiene 83 años hoy y, carece de nacionalidad porque nunca consiguió el pasaporte austríaco, de manera su estancia en Austria es ilegal. ¿Esto qué significa? Que en caso de que la justicia española solicite su extradición, sería difícil poder tramitarla debido a su situación jurídica. Las autoridades austríacas, además, ni siquiera tienen idea de dónde se encuentra este asesino y pues dicen que no existe posibilidad de vigilarlo porque no hay bases legales para ello. Austria forma parte del espacio Schengen, como saben, y en este espacio se puede viajar sin controles de frontera por Europa, así que esto preocupa mucho a la policía porque nada garantiza que se encuentre todavía en Austria. Según explicaban, de todos modos no puede viajar en principio porque parece ser que tiene indicios de demencia por Alzheimer. De todos modos, no sería la primera vez que se utiliza una demencia senil para poder escaparse de la justicia. Independientemente, la cuestión parece bastante difícil. En España, él es uno de los 4 miembros de los que hablábamos ayer que tienen causa abierta en la Audiencia Nacional, y así como el Centro Simón Wiesenthal decía que les parecía muy bien cómo estaba accionando España. Recibía elogios la justicia española por parte de Efraín Surov, el director del Centro Simón Wiesenthal. Pues no así Austria, que están indignados. Dicen que Austria es un paraíso para los nazis, que es uno de los mejores países del mundo para ser nazi. Así lo dijo en palabras textuales Efraín Surov, que además dice que la justicia no persiguió a ninguno en 30 años, no porque falten nazis, sino porque no hay voluntad política. El tiempo no disminuye la culpabilidad de quienes mataron, especifica Efraín Surov. Hubo otros casos en Austria donde se pudo esconder gente, y también destacaba que efectivamente en España funciona bien la justicia, pero que España también fue un sitio muy seguro para muchos antiguos líderes nazis, o los ustachis croatas, ponía como ejemplo Ante Pavlik o el belga Leon Degrelle. Y terminamos esta primera parte del informativo con otro criminal de guerra nazi. El presunto criminal de guerra nazi Charles Zentai, acusado de haber golpeado hasta la muerte a un judío de 18 años en Hungría en 1944, perdió ayer su penúltimo recurso contra el fallo de extraditarle a Budapest para ser juzgado allí.
Zentai, de 86 años y que todavía puede recurrir ante el Tribunal Supremo, el fiscal general y el Ministerio de Exteriores, niega ser el autor de este delito y en su defensa argumentó que en cualquier caso el delito no era un crimen bajo la ley húngara de esa época. Después de la guerra, Zentai emigró a Australia, donde vivió sin llamar la atención y adquirió la nacionalidad hasta que Hungría pidió su extradición en el año 2005. Bueno, ya saben que como no era delito matar a un judío en aquella época, pues no entiende el señor porque hay que juzgarlo ahora por ello. Sin embargo, se ha dado el visto bueno a la solicitud de Budapest, se ha ordenado su detención provisional. Nosotros ya nos habíamos acercado a este caso. De hecho, si recuerdan, les habíamos hablado de Ernie Steiner, que es el hijo de Zentai, que decía que su padre es inocente, que no estaba en la ciudad el día que se supone que asesinó a Peter Balatz, que era el joven judío. Que como no llevaba la estrella de David, pues lo mataron. En fin, sí es enviado a Europa. Zentai será el primer ciudadano australiano extraditado y juzgado en el viejo continente por crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y aquí dejamos la primera parte de informativo. Jordi, muchas gracias. Gracias a ti, Masha. Nos reencontramos mañana. Me voy ahora a hablar con Ana de Cultura. Ana, como de costumbre, un placer recibirte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Masha. Un placer estar aquí. Bueno, que siga siendo un placer. Veamos qué noticias nos traes. Bueno, empiezo con una noticia que nos llega de Tenerife. Bueno, un evento que les quiero contar, que el 3 de abril, que es este viernes, se organiza Casa Sefarad Israel en el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Una tarde que empieza a las 6 con mesa redonda titulada La imagen del judío en la literatura española contemporánea. Va a ser una conversación con los escritores Marcos Ricardo Barnatán, con Esther Ben-Dahan, con José Carlos Cataño, conducido por José María Lizundia. Después de eso se va a proyectar el documental Morir en Jerusalén, de Hila Medalia, y para finalizar la tarde, a las 8, empieza otra mesa redonda titulada Judíos e Israelíes en los medios de comunicación españoles, con la participación de Alejandro Baer, Plácid García Planas y Horacio Vázquez Rial. Bueno, suena interesante. A los tres los hemos tenido, bueno, sí. Además también Esther Ben-Dahan, pero esa mesa concretamente con Plácid García Planas, Alex Baer y Horacio Vázquez Rial me da la sensación que no tiene pérdida por ninguno de los tres ponentes. No, yo creo que hay que mandar a alguien para que grabe eso, ¿no? Vamos a ver si Alex Baer. A ver si nuestro amigo Alex alguno Baer. de los ponentes si quiere grabarlo. ¿Qué más tenemos, Ana? Después les quería contar que la Fundación Internacional Raúl Wallenberg y la Casa Argentina en Israel acaban de presentar una nueva obra, Bialik en castellano. Bialik, que era uno de los poetas más importantes del siglo XX de Israel. Escribió tanto en yiddish como en hebreo. Y este libro es realmente una vasta edición que incluye, además de su poesía en castellano, biografía, textos, comentarios y análisis críticos. Y bueno, una cosa realmente, un proyecto impresionante. Grande en todo eso. Sí. Bueno, supongo que esto tendrá repercusión en Radio Sefarad. Yo creo que sí, por lo menos lo vamos a intentar. Muy bien. Y vamos a terminar con una despedida. Una fotógrafa, Helen Levitt. Oh. Sí, uno de los íconos de la fotografía, murió a los 95 años, pasado domingo. Uh-huh. Bueno, fue famosa sobre todo por sus imágenes de Nueva York, ¿no? Desde los años 30 ella Nueva York es su fotografía. Ella nació en 1913, familia de inmigrantes rusos, judíos. Y sí, una gran leyenda de la fotografía. Ya en el 43 tuvo una exposición individual en el MoMA, o sea... Como cualquier otro, sí, como cualquier hijo de vecino. Cualquiera puede. Pues vaya qué lástima.
Ana, muchas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos mañana con más información aquí en Radio Sefarad.